Ya sabemos cómo hemos llegado a construir la Unión Europea. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué entendemos realmente por identidad europea? ¿En qué se basa esta cultura común? Ante esta pregunta se nos vienen a la cabeza las ligas europeas de fútbol y otros deportes, los festivales de cine europeo o los festivales musicales como Eurovisión, que causan furor en todo el mundo. Hablemos de estas formas de entretenimiento que nos unen. ¿Podemos hablar de un cine propiamente europeo? Teniendo en cuenta que la gran factoría de cine se encuentra en Estados Unidos, el cine europeo actual está muy alejado del cine más comercial, evidente y publicitario de Hollywood. Su gusto por el realismo lo acerca casi al documental. ¿Qué mejor manera de verlo que comparando directores europeos como Lars von Trier o el hollywoodiense Michael Bay? Veamos otros ejemplos. Parece que tenemos un ganador. Entre los festivales que surgen para premiar al cine europeo destacan Cannes, Berlín, San Sebastián y Venecia. Ya hemos hablado bastante de cine, pero ¿y la música? La música europea ha marcado la diferencia, y ya no hablamos únicamente de virtuosos como Mozart y Beethoven. Destacan grandes artistas como Pink Floyd, los Beatles, The Police, Queen, The Who, Mike Oldfield, y eventos anuales que juntan a cientos de miles de personas, como Tomorrowland, y Eurovisión. ¿Pero cuál es el verdadero fenómeno de masas? Sin ninguna duda, el deporte. Cuando el Tratado de Lisboa entró en vigor en el 2009, la Unión Europea adquirió la competencia de fomentar la actividad física en toda Europa. Los orígenes del deporte contemporáneo están relacionados con el desarrollo del estado de bienestar, convirtiéndose en un pasatiempo saludable para todos. Sin embargo, en la actualidad está siendo en cierto modo mercantilizado, sustentándose en intereses económicos. ¿Y cuáles son los deportes más importantes? Aunque destacan deportes como el rugby, baloncesto, tenis o esquí, el más practicado es sin duda el fútbol. En 1915, durante la tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial, uno de los partidos de fútbol más famosos del mundo enfrentó a las fuerzas enemigas en tierra de nadie del frente occidental. Pero, ¿acaso no hay muchas más cuestiones que nos unen? En efecto, existen ciertos elementos que nos hacen mucho más que una agrupación geográfica. La cultura común europea es una cultura democrática, una cultura moral de respeto de los derechos humanos, una cultura de defensa de nuestros valores en el interior y de servicio a la extensión de estos más allá de nuestras fronteras. Se podría decir que la Unión Europea es, por tanto, un ejemplo de democracia. Pero, ¿es realmente la Unión Europea una institución democrática? Efectivamente, la Unión Europea representa la mayor expresión de la democracia en el mundo, además de por la existencia del Parlamento Europeo. Para que un Estado entre en la Unión Europea es necesario que sea democrático. El Parlamento Europeo es la institución que representa directamente a los ciudadanos de la Unión y es elegido por sufragio universal, directo y secreto. Tiene la función legislativa y presupuestaria con el Consejo. Sin embargo, la participación en las elecciones europeas ha caído consecutivamente en cada votación desde 1979, llegando al 43% de participación en el 2009. Está claro que nos aseguramos de que todos los estados que ingresan en la Unión Europea son democráticos, pero ¿cómo sabemos si lo siguen siendo?
El Consejo es el que vigila si alguno de los Estados miembros está violando algún principio fundamental o existe riesgo de que lo haga. En los últimos tiempos asistimos con gran preocupación a una pérdida de calidad democrática en países como Polonia o Hungría. ¿Esta democracia es exportable? El gran objetivo de la Unión Europea es el fomento de dicha democracia en el resto del mundo, por lo que se han realizado programas de apoyo y consolidación de las democracias nuevas y emergentes desde la Oficina para la Promoción de la Democracia Parlamentaria. Una vez visto que la Unión Europea es todo un ejemplo como organización a nivel democrático, aunque existan deficiencias en su control efectivo, veamos si pasa lo mismo con los derechos humanos. ¿De dónde surgen los derechos humanos? Fue en el año 1948 cuando se reconocieron a nivel internacional con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto marcó los valores y los principios de la comunidad internacional. Europa demostró su compromiso firmando un convenio que apoyaba esta declaración y crearía en un futuro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2007 entra en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Qué tiene de diferente esta carta? Pues que recogía por primera vez en la historia el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos. Y diréis, vale, muy bien, la Unión Europea es maravillosa. ¿Pero es oro todo lo que reluce? Vayamos a Turquía. Es un buen ejemplo de la tenacidad de la Unión Europea por defender los derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque cuando los dirigentes turcos hablan de instaurar la pena de muerte, la Unión Europea amenaza con concluir la conversación sobre la adhesión. Está claro que esto es incompatible con los derechos humanos. Pero, ¿es siempre la Unión Europea tan digna y fiel defensora de estos principios? La crisis de los refugiados saca a la luz todas las deficiencias que aún debemos salvar. Más de 180.000 inmigrantes llegaron en un año a las costas italianas desde Nigeria huyendo de la trata de personas, y casi 3 millones de personas llegaron a Turquía huyendo del conflicto sirio. ¿Y cómo reacciona la Unión Europea ante este problema migratorio? Los dirigentes europeos tuvieron la brillante idea de crear acuerdos con Libia y Turquía que permitieran a la Unión Europea mandar de regreso a estos países a aquellas personas que solicitaran asilo, denegando este en el caso de que no tuvieran derecho a protección internacional. Pero, ¿quién tiene derecho a protección internacional? Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lo tiene toda aquella persona que tenga un temor fundado a ser perseguida en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual. Entonces, ¿por qué la Unión Europea está devolviendo a los refugiados a Turquía? Pues bien, esto se explica fácilmente. La Unión Europea no quiere dar asilo a los refugiados. Se excusa en las difíciles circunstancias económicas, en el radicalismo de los solicitantes. Pero frena. ¿Esto es legal? Sí, es legal. Técnicamente la Unión Europea acogerá a quien tenga derecho a protección internacional, es decir, a quienes huyan del conflicto. Correcto. Aquí viene la trampa. Los refugiados no vienen directamente del conflicto, sino de Turquía, país considerado legalmente seguro. Bueno, vale, pero es que no son ciudadanos europeos. Dentro de la Unión los derechos humanos están asegurados al 100%, ¿no? ¿No? No siempre. No son pocos los casos de agresiones por motivos de género, de orientación sexual o de ideología. Es cierto que la Unión Europea no puede controlar los actos concretos de cada individuo, pero ¿qué ocurre con la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres? ¿Qué ocurre con los desahucios? ¿Y con los trabajos precarios? No es cuestión de desacreditar la labor de la Unión Europea respecto a derechos humanos, pero quizás sí desmitificarla como la tierra prometida y ser conscientes de que aún queda mucho por avanzar y muchos derechos y libertades por los que luchar. Si os habéis quedado con la curiosidad, dadle a like, suscribiros a nuestro canal y buscad nuestras redes sociales en la descripción.